En la Italia del siglo XIX, donde los ecos de la revolución industrial retumbaban en las calles y las desigualdades sociales alcanzaban nuevas alturas, surgió un hombre cuyo corazón latía por los más olvidados, los niños y jóvenes pobres. Era un tiempo de profundas transformaciones, donde las máquinas sustituían manos y los sueños de muchos quedaban enterrados bajo el peso de la explotación laboral. En medio de esta adversidad, un pequeño pueblo llamado Castelnuovo dio al mundo a un joven que sería conocido como Don Bosco. Desde su infancia, Juan Bosco demostró una capacidad poco común para entender las necesidades de los demás y un carisma que le permitía conectar con todos, especialmente con los jóvenes. Aunque su vida estuvo marcada por la pobreza y las dificultades, nunca perdió la esperanza. Con una fe inquebrantable y un amor profundo por los niños más desfavorecidos, encontró en ellos su misión y su razón de ser. La Italia de su tiempo no solo era un terreno de cambios económicos y sociales, sino también de tensiones políticas que afectaban a la Iglesia y a la sociedad en general. En este panorama de incertidumbre, Don Bosco supo ver la necesidad de un enfoque renovado en la evangelización y la educación. Su vida sería una respuesta a estas urgencias, marcada por una visión: formar a los jóvenes no solo en el conocimiento y la fe, sino también en el amor y la dignidad. Esta es la historia de San Juan Bosco, un santo cuya visión pedagógica y apostólica transformó la vida de miles de niños y jóvenes. Su legado sigue vivo hoy, como un testimonio de que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la educación pueden ser las herramientas más poderosas para cambiar el mundo. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en un humilde caserío en Castelnuovo d'Asti, un pequeño pueblo rural del norte de Italia. Era una época difícil, marcada por la pobreza y las secuelas de las guerras napoleónicas. En este ambiente de carencias materiales, la familia Bosco destacaba por su fe y su profunda unidad. Sin embargo, los primeros años de vida de Juan estarían marcados por la tragedia. Cuando apenas tenía 2 años, su padre, Francisco Luis Bosco, falleció inesperadamente, dejando a Margarita Oquiena, su madre, a cargo de la familia. Margarita, una mujer fuerte y de una fe inquebrantable, se convirtió en el pilar fundamental en la vida de Juan. Bajo su guía, él y sus 2 hermanos crecieron en un ambiente de trabajo arduo, oración y amor al prójimo. Desde muy pequeño, Juan demostró una inteligencia vivaz y un carácter alegre. Tenía una habilidad natural para liderar y un carisma que atraía a los niños de su aldea. Organizaba juegos, pero también momentos de oración y reflexión. Incluso a su corta edad, sus acciones ya reflejaban la misión que marcaría toda su vida: guiar a los jóvenes hacia el bien a través del amor y la comprensión. A la edad de 9 años, Juan tuvo un sueño que sería determinante en su vida. En este sueño, se encontraba en medio de un grupo de niños que gritaban y peleaban. De repente, una figura majestuosa, que identificó como Jesús, le dijo: «No con golpes, sino con dulzura y amor los conquistarás. A estos niños debes guiar». Poco después, una mujer de extraordinaria belleza, que luego reconocería como la Virgen María, le mostró un campo lleno de animales salvajes que, bajo su guía, se transformaban en corderos mansos. Este sueño se convertiría en el eje de su vocación: trabajar por la redención de los jóvenes, especialmente de aquellos más olvidados por la sociedad. A pesar de su entusiasmo y deseo de aprender, Juan enfrentó muchos obstáculos para acceder a la educación formal. Su familia carecía de recursos y las oportunidades para los niños campesinos eran limitadas. Sin embargo, su determinación lo llevó a buscar conocimiento en todas partes. Aprendió a leer y escribir gracias a un sacerdote de la aldea, y con el tiempo desarrolló habilidades en la música, la magia y el teatro, herramientas que utilizaría más tarde para captar la atención de los jóvenes.
el trabajo en el campo y los conflictos familiares, especialmente con su hermanastro Antonio, también moldearon su carácter. Antonio, que consideraba los estudios de Juan una pérdida de tiempo, frecuentemente le impedía asistir a la escuela. Sin embargo, Margarita, reconociendo el potencial de su hijo, apoyó sus esfuerzos y se aseguró de que pudiera continuar su formación. A los 16 años, Juan Bosco finalmente ingresó al Seminario Menor de Chieri, gracias al apoyo de benefactores y a su incansable perseverancia. Durante su tiempo en el seminario, destacó por su devoción, su capacidad para liderar y su habilidad para hacer amigos. Era conocido por organizar actividades recreativas que fomentaban la unidad entre sus compañeros, siempre con un enfoque en el respeto mutuo y la alegría. Estos primeros años de vida no solo formaron su carácter, sino que también le dieron una visión clara de su misión. Juan comprendía que su camino estaría marcado por el servicio a los jóvenes, especialmente a aquellos que, como él, habían crecido en la pobreza y enfrentaban un futuro incierto. Su infancia y su llamado no fueron solo el preludio de su vida, sino también el cimiento sobre el cual construiría un legado que transformaría vidas y corazones por generaciones. Tras superar las dificultades de su infancia, Juan Bosco ingresó en el Seminario Mayor de Chieri en 1835, comenzando así su camino hacia el sacerdocio. Para un joven que había crecido en la pobreza y había enfrentado innumerables obstáculos, este paso representaba no solo un logro personal, sino también la oportunidad de preparar su corazón y su mente para la misión que Dios le había encomendado. Durante sus años en el seminario, Juan se destacó por su humildad, su disciplina y su alegría contagiosa. Aunque el ambiente era estricto y la formación exigente, él nunca perdió su entusiasmo. Era conocido por su capacidad para hacer amigos, su generosidad y su constante disposición para ayudar a sus compañeros. A menudo organizaba actividades recreativas y momentos de oración compartida, fortaleciendo la unidad entre los seminaristas. Su madre, Margarita, siguió siendo una influencia fundamental en su vida. En el día de su ordenación como sacerdote, el 5 de junio de 1841, Margarita le dio un consejo que Juan recordaría toda su vida. «Hijo mío, has nacido sacerdote. Empieza a celebrar misa, empieza a salvar almas y no pienses en mí». Estas palabras, cargadas de amor y sabiduría, reflejaban el sacrificio y la fe de una madre que había dedicado su vida a apoyar la vocación de su hijo. Poco después de su ordenación, Juan fue asignado a la ciudad de Turín, una urbe industrial en pleno crecimiento donde miles de jóvenes vivían en condiciones de extrema pobreza. En este contexto, tuvo lugar un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras se preparaba para celebrar la misa en la iglesia de San Francisco de Asís, notó la presencia de un joven temeroso y desaliñado. Se trataba de Bartolomé Garelli, un huérfano de apenas 16 años que había sido expulsado de la iglesia por no saber cómo ayudar en la liturgia. Con su característica bondad, Juan se acercó a Bartolomé y comenzó a conversar con él. Le enseñó a persignarse y lo invitó a volver la semana siguiente. Este encuentro fue el germen de lo que más tarde se convertiría en el Oratorio de San Francisco de Sales, un espacio dedicado a la educación, la formación espiritual y el acompañamiento de los jóvenes más vulnerables. Convencido de que su misión era trabajar por los jóvenes, Don Bosco comenzó a recorrer las calles de Turín, buscando a niños y adolescentes que necesitaran ayuda. En una época en la que el trabajo infantil y la explotación eran comunes, él les ofrecía no solo un lugar seguro, sino también educación, formación profesional y momentos de alegría. Su carisma atrajo no solo a los jóvenes, sino también a benefactores y colaboradores que querían apoyar su obra.
A pesar de los desafíos, que incluían desde la falta de recursos hasta la oposición de algunos sectores de la sociedad, Don Bosco nunca perdió la fe ni la energía. Con su lema «Da mihi ánimas, cetera tolle», «Dame almas, quédate con lo demás», continuó trabajando incansablemente para transformar la vida de los jóvenes. Los primeros años de su sacerdocio fueron también un periodo de aprendizaje y crecimiento para Don Bosco. Cada niño que ayudaba, cada lección que enseñaba y cada oración que compartía cimentaban la base de su futura obra salesiana. Su corazón, lleno de compasión y esperanza, ya había comenzado a dar frutos que cambiarían la vida de miles de jóvenes. Estos primeros pasos como sacerdote revelaron la grandeza de su visión y su capacidad para transformar las dificultades en oportunidades, siempre guiado por su amor a Dios y su compromiso con los más necesitados. El sueño de Don Bosco de crear un lugar seguro y acogedor para los jóvenes comenzó a tomar forma en 1844, cuando fundó el Oratorio de San Francisco de Sales en Turín. Este espacio se convirtió en mucho más que un refugio. Era un hogar donde los niños y adolescentes encontraban educación, formación espiritual y, sobre todo, un ambiente de amor y respeto. En sus primeros días, el oratorio no era más que un grupo informal de jóvenes que se reunían en diferentes lugares, como patios, almacenes y capillas prestadas. Don Bosco recorría las calles de Turín, buscando a jóvenes trabajadores y huérfanos que necesitaban ayuda. Con palabras amables y un carisma irresistible, los invitaba a unirse a sus actividades, que incluían juegos, catequesis y oración. Sin embargo, estos primeros pasos no estuvieron exentos de dificultades. Las autoridades locales miraban con desconfianza las reuniones de tantos jóvenes, temiendo disturbios o problemas de orden público. A pesar de esto, Don Bosco perseveró, convencido de que su misión era más grande que cualquier oposición. En 1846, después de varios intentos fallidos de encontrar un lugar estable, Don Bosco consiguió alquilar un terreno conocido como la Casa Pinardi, en el barrio de Baldoco. Este lugar sería el corazón del Oratorio de San Francisco de Sales. Poco a poco, el espacio se transformó en un centro vibrante de actividad, con una pequeña capilla, aulas para enseñar oficios y espacios para juegos y recreación. Don Bosco no solo ofrecía educación académica, sino también formación moral y espiritual. Enseñaba a los jóvenes oficios como la carpintería y la imprenta, preparándolos para enfrentar la vida con dignidad y esperanza. Todo esto se hacía bajo el marco de su famoso sistema preventivo, que se basaba en la razón, la religión y el amor. El enfoque educativo de Don Bosco, conocido como sistema preventivo, era revolucionario para su época. En lugar de recurrir al castigo y la disciplina estricta, promovía un ambiente de confianza y respeto mutuo. Creía firmemente que el amor y el diálogo eran las claves para guiar a los jóvenes hacia el bien. No basta con amar a los jóvenes, es necesario que ellos se sientan amados, decía. Con esta filosofía, Don Bosco creó un espacio donde los jóvenes no solo aprendían, sino que también experimentaban el amor de Dios a través del cuidado y la atención de sus educadores. Con el tiempo, el Oratorio de Baldoco se convirtió en un modelo de educación y evangelización que atrajo la atención de personas de toda Italia y más allá. Don Bosco comenzó a recibir a colaboradores que compartían su visión y que querían ayudar en su obra. Entre ellos estaban sacerdotes, laicos y jóvenes que habían sido beneficiados por el oratorio. La imprenta que instaló en el oratorio no solo servía para enseñar un oficio, sino también para difundir libros y materiales religiosos que llevaban el mensaje de Don Bosco a más personas. De esta manera, el oratorio se convirtió en un centro de formación integral que impactaba tanto a los jóvenes como a la comunidad en general. Para Don Bosco,
El oratorio era más que un lugar físico, era la materialización de su sueño de infancia. En ese espacio, los jóvenes encontraban un hogar donde eran amados, respetados y formados para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Cada sonrisa, cada lección y cada oración que compartía con los jóvenes reafirmaba su convicción de que la educación y el amor podían transformar vidas y construir un mundo mejor. El sueño de Don Bosco de crear una comunidad dedicada exclusivamente a la educación y evangelización de los jóvenes comenzó a materializarse a mediados del siglo XIX. En un contexto social marcado por las injusticias y la falta de oportunidades para los más pobres, Don Bosco vio la necesidad de formar una organización que pudiera continuar y expandir su obra. En 1859, Don Bosco reunió a un grupo de colaboradores y jóvenes que habían crecido bajo su cuidado en el oratorio de Baldocco. Con ellos fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, conocida popularmente como los Salesianos, en honor al santo que había inspirado su labor. Esta congregación, formada inicialmente por 18 miembros, se comprometía a vivir con pobreza, castidad y obediencia, dedicando sus vidas a la educación y formación integral de los jóvenes. Desde el inicio, Don Bosco dejó claro que los salesianos debían ser modelos de amabilidad y servicio. Les enseñó que el carisma de la congregación debía estar fundamentado en el amor preventivo y en la cercanía a los jóvenes, especialmente a los más vulnerables. Su lema, Damihi animas, ceteratole, dame almas, quédate con lo demás, se convirtió en el motor espiritual de la congregación. En 1872, Don Bosco fundó, junto a Santa María Mazzarello, una rama femenina de los salesianos, las Hijas de María Auxiliadora. Esta congregación estaba dirigida a la educación de niñas y jóvenes, siguiendo los mismos principios de amor, respeto y formación integral. La colaboración entre Don Bosco y Santa María Mazzarello marcó el inicio de una nueva etapa en su obra, permitiendo que el carisma salesiano llegara a más personas. Don Bosco también reconoció la importancia de la comunicación escrita para llevar su mensaje a lugares donde no podía llegar personalmente. Fundó imprentas y publicaciones que difundían materiales educativos y religiosos. A través de estas publicaciones, logró llegar a miles de personas, promoviendo los valores del sistema preventivo y fortaleciendo la espiritualidad salesiana. Bajo la dirección de Don Bosco, los salesianos comenzaron a expandirse rápidamente más allá de Italia. En 1875, enviaron su primera misión al extranjero, dirigida a Argentina. Este viaje marcó el inicio de la obra salesiana en América Latina, donde se dedicaron a la educación de niños indígenas, inmigrantes y comunidades rurales. La visión misionera de Don Bosco llevó a los salesianos a establecerse en todos los continentes, llevando esperanza y educación a los más necesitados. La congregación salesiana no solo se destacó por su compromiso con la educación, sino también por el ambiente de fraternidad que Don Bosco fomentaba entre sus miembros. Para él, los salesianos no eran simplemente maestros o sacerdotes, sino una familia unida por un objetivo común: salvar almas y construir un mundo más justo a través del amor y la educación. El nacimiento de la congregación salesiana marcó un antes y un después en la vida de Don Bosco y en la historia de la Iglesia. Lo que comenzó como un pequeño grupo de colaboradores en Baldocco se transformó en un movimiento global que, hasta el día de hoy, sigue siendo un testimonio vivo del amor de Dios hacia los jóvenes. La congregación salesiana no solo continuó la obra de su fundador, sino que también la expandió, llevando su carisma a los rincones más alejados del mundo. En los últimos años de su vida, Don Bosco enfrentó un desgaste físico significativo, resultado de décadas de trabajo incansable por los jóvenes más necesitados. Aunque su cuerpo mostraba signos de fatiga,
su espíritu permanecía inquebrantable y su visión seguía siendo la misma: llevar educación, amor y esperanza a los niños y adolescentes de todo el mundo. En sus últimos años, Don Bosco trabajó intensamente para consolidar la congregación salesiana y asegurar su continuidad después de su muerte. Supervisaba personalmente la expansión de los salesianos, ofreciendo orientación a las nuevas comunidades que se establecían en Europa y América Latina. También dedicó tiempo a la formación de nuevos miembros de la congregación, transmitiendo su carisma y su sistema preventivo a la siguiente generación de educadores y evangelizadores. Uno de los sueños más grandes de Don Bosco se hizo realidad en 1868 con la consagración de la Basílica de María Auxiliadora en Turín. Este templo, dedicado a la Virgen María, simbolizaba su profunda devoción mariana y su gratitud por las innumerables bendiciones recibidas en su vida y obra. A menudo decía: «Ella lo ha hecho todo». La basílica no solo se convirtió en un centro de devoción mariana, sino también en el corazón espiritual de la obra salesiana, un lugar donde miles de jóvenes encontrarían consuelo y renovación espiritual. El ritmo de vida de Don Bosco le pasó factura y su salud comenzó a deteriorarse gravemente en la década de 1880. A pesar de las advertencias de sus colaboradores y médicos, continuó trabajando sin descanso. Su corazón estaba completamente entregado a los jóvenes y no podía ignorar sus necesidades. En enero de 1888, Don Bosco cayó gravemente enfermo. Aún en su lecho de muerte, seguía preocupado por el bienestar de los jóvenes y de la congregación salesiana. Rodeado por sus hijos espirituales, Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888 en Turín, dejando un legado de amor, educación y esperanza que transformaría el mundo. El funeral de Don Bosco fue un testimonio de la inmensa influencia que había tenido en la vida de tantas personas. Miles de jóvenes, colaboradores y fieles se reunieron para rendirle homenaje, llorando la pérdida de un hombre que había dedicado su vida a los demás. Su carisma, su bondad y su visión transformadora quedaron grabados en el corazón de todos los que lo conocieron. Don Bosco fue beatificado en 1929 y canonizado el 1 de abril de 1934 por el Papa Pío XI, quien lo llamó Padre y Maestro de la Juventud. Su fiesta se celebra el 31 de enero, día de su fallecimiento. La vida de Don Bosco nos recuerda que, incluso en medio de las mayores dificultades, el amor y la dedicación pueden transformar vidas y construir un futuro mejor. Su ejemplo de servicio desinteresado y su compromiso con los más vulnerables continúan inspirando a todos aquellos que buscan hacer del mundo un lugar más justo y lleno de esperanza. San Juan Bosco, conocido cariñosamente como Don Bosco, dejó al mundo un legado que trasciende generaciones. Su vida, marcada por la entrega incondicional a los jóvenes más vulnerables, se convirtió en un testimonio de cómo el amor, la fe y la educación pueden transformar corazones y construir un futuro mejor. Hoy, la congregación salesiana y las hijas de María Auxiliadora continúan la obra de Don Bosco en más de 130 países. Con escuelas, oratorios, universidades y centros de formación profesional, su carisma sigue impactando la vida de millones de jóvenes. Su sistema preventivo, basado en la razón, la religión y el amor, sigue siendo una guía pedagógica que inspira a educadores de todo el mundo. En un mundo que enfrenta desigualdades, conflictos y desesperanza, el mensaje de Don Bosco resuena con más fuerza que nunca. Su insistencia en que los jóvenes son el futuro y en que cada uno de ellos merece amor y oportunidades sigue siendo una invitación a trabajar por una sociedad más justa e inclusiva. La vida de Don Bosco también nos recuerda que la santidad
no es algo reservado para unos pocos, sino una posibilidad abierta para todos los que eligen amar y servir con generosidad. Su ejemplo nos desafía a encontrar a Dios en las pequeñas acciones diarias, a ser luz para quienes nos rodean y a nunca perder la fe en el poder transformador del amor. San Juan Bosco es, y siempre será, un faro de esperanza para los jóvenes y para todos aquellos que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Su legado perdura no solo en las instituciones que llevan su nombre, sino también en cada corazón que ha sido tocado por su mensaje. En él encontramos un ejemplo vivo de cómo el amor y la educación, guiados por la fe, pueden cambiar vidas y dejar una huella imborrable en la historia.